Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra de nuestras charlas del Planeta Muy. Hoy nos acompaña Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía, licenciado en Derecho, ha escrito varios libros, él es divulgador y colabora también con frecuencia con varios medios de comunicación. Bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por atendernos. Te hemos traído aquí para hablar de la libertad en un sentido histórico, filosófico incluso, y en cómo la idea de libertad, sobre la que reflexiona tu obra en un sentido económico, en un sentido civil, pues ha evolucionado a lo largo de los siglos. Así que, bueno, te pregunto para empezar, Juan Ramón, ¿cómo definiríamos la libertad? ¿Cómo definirías tú la libertad? Bueno, evidentemente los diversos autores que cabe incluir dentro del paraguas de lo que podríamos llamar liberalismo, pues han definido libertad de formas bastante diferentes. En ocasiones ni siquiera la han definido, sino que estaba implícito en su obra. Pero bueno, creo que una definición que podría abarcar a muchos de ellos es que la libertad es el derecho que una persona tiene frente a los demás de poder desarrollar sus proyectos de vida sin que los demás interfieran activamente en ese proyecto de vida. A cambio, eso sí, de que esa persona respete ese simétrico derecho por parte de los demás. Por tanto, de alguna manera un poco simplista, pero creo que se entiende, la libertad es vivir y dejar vivir, desarrollar tu proyecto de vida, dejando que los demás también desarrollen su proyecto de vida. Y esa es la gran cuestión, ¿no?, que motiva buena parte de los debates de la filosofía política. Cómo articular una sociedad donde cada persona pueda hacer la suya, digámoslo así, respetando que otros hagan la suya y al mismo tiempo pues mantener la sociedad en funcionamiento y no vivir aislados o completamente separados, es decir, en ausencia de sociedad. En cuanto al origen, bueno, la idea de libertad en un sentido filosófico pues es algo que han manejado pensadores de todos los tiempos, ¿no? Pero podríamos decir que más o menos cuando se estableció como un orden político se remonta pues al siglo XVII, ¿no? De la mano de algunos filósofos como John Locke. Entonces, si podrías hablarnos un poco del origen de la idea de libertad un poco más asentada en el funcionamiento de la sociedad. Y bueno, también yo creo que habría que destacar también exponentes como Immanuel Kant, ¿no?, con su sapere aude, y hablarnos un poco del origen. A ver, la idea de libertad y del liberalismo más en general, sin duda, desde Locke está muy, muy ligada con la idea de tolerancia religiosa, ¿no? Quizá ese sea un caso particular donde hay que aplicar la libertad, pero pensemos que estamos en un contexto de guerras religiosas, de matanzas brutales por intolerancia recíproca de unos frente a otros. Es decir, yo no acepto a tu Dios o yo no acepto tu interpretación de mi Dios, porque ni siquiera tenía por qué ser de religiones radicalmente distintas, sino de distintas ramas dentro de una misma religión, y por tanto, como tú tienes unos preceptos, una visión, una cosmovisión del mundo y yo tengo otra, nos tenemos que matar para que se imponga, para que prevalezca pues la verdadera, que es la que tendrá más fuerza, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, un filósofo actual que creo que es uno de los mejores filósofos, bueno, no es propiamente filósofo, pero ejerce como tal en la práctica, que se llama Scott Alexander, define el liberalismo de una manera que, bueno, una manera complementaria, pero que creo que tiene una lectura muy interesante y que a mí me gusta bastante citarlo. Él dice que es un mecanismo institucional para evitar la guerra civil, para evitar que todos nos matemos entre todos. Y desde luego en sus orígenes fue eso, fue una especie de pacto, de ahí que algunos liguen el liberalismo con una especie de contrato social, ¿no? Una especie de pacto entre los ciudadanos de, vale, yo no acepto tu Dios, yo no acepto tu visión del mundo, pero sé que tú tampoco aceptas la mía, y pese a que yo no acepto la tuya y tú no aceptas la mía, respetémonos o tolerémonos para no matarnos, para no estar permanentemente enfrentándonos, ¿no? Y hombre, hoy a lo mejor en retrospectiva parece que es un poco absurdo que la gente se matara por cuestiones religiosas, ¿no? Pero al final la religión en ese momento era pues el criterio que unificaba toda la interpretación de cómo funcionaba el mundo. Entonces, y además era también un mecanismo de cohesión política.
las sociedades se creía que tenían que tener todos dentro de una misma sociedad la misma religión, porque tener religiones externas al final era como tener infiltrados dentro de tu sociedad, ¿no? Tenías individuos cuya lealtad última no era a tu país, no era a tu soberano, sino que era a otros soberanos extranjeros. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener, por ejemplo, en la España católica, un grupo de protestantes que en cualquier momento se pueden organizar para darte un golpe de Estado y para derrocarte, ¿no? Entonces, se buscaba esa uniformidad religiosa y el liberalismo es un paso adelante importantísimo para decir, señores, hemos de aprender a vivir en sociedades diversas, en sociedades que son plurales. La sociedad no se tiene que reducir a un mismo parámetro homogéneo para todos. No todos tenemos por qué tener el mismo proyecto de vida, no todos tenemos por qué tener la misma cosmovisión de cómo funciona el mundo o el universo. Basta, el mínimo indispensable no es que todos tengamos u opinemos lo mismo, el mínimo indispensable es que todos nos toleremos entre todos, aunque pensemos radicalmente distinto y aunque no aceptemos ninguno que el otro tiene razón. Es decir, aunque creamos que te vas a condenar, que vas a ir al infierno, que estás contribuyendo a divulgar ideas que son horrorosas, que van a condenar en el más allá a otras personas, eso no significa que yo en este mundo tenga que esclavizarte, tenga que matarte, tenga que forzarte a aceptar mi religión. Y una vez aceptamos esta idea, pues si extendemos este principio de tolerancia religiosa hacia tolerancia ideológica en un sentido más amplio y tolerancia en modos de vida, ¿no? Lo mismo que decía antes, de cosmovisiones, pero ya no religiosas, sino vitales, pues claro, llegas a esas sociedades plurales, a esas sociedades tolerantes, que es en última instancia lo que busca el liberalismo. Entonces sí, el liberalismo, claro, está muy, muy ligado, su origen, ¿por qué surge? Está muy ligado a la necesidad de encontrar una solución a las guerras religiosas y de establecer una sociedad no orgánicamente unificada, sino una sociedad plural entre individuos. Y luego, has mencionado a Kant, ¿no? Y el sapere aude. Yo creo que eso entra más dentro de las ideas de la Ilustración, ¿no? Que también tienen mucha conexión con el liberalismo, pues ahí sería cauto, ¿no? El liberalismo tiene una visión, desde luego, amigable, totalmente amigable con la ciencia y con el progreso científico, porque además el liberalismo no solo es un sistema que trata de garantizar la convivencia, sino que también promueve el progreso intelectual y el progreso material, ¿no? Porque cuando dejas a la gente vivir como quiere, pues hay gente que es curiosa intelectualmente y entonces investiga y divulga ideas y eso genera el progreso, ¿no? Matt Ridley dice que, esto es un paréntesis, que la innovación es la hija de la libertad y es la madre de la prosperidad, ¿no? Pues bueno, al final la libertad es la abuela de la prosperidad. Entonces, ese alegato a saber, a investigar, a darle una dominancia a la ciencia y a la razón a la hora de resolver disputas, el no caer en supersticiones, el no dejarnos mover por simplemente la tradición, por ser tradición, desde luego es una aportación de la Ilustración que en cierto modo conecta con el liberalismo. Pero, como decía, hay que ser cautos porque digamos que hay dos ramas de la Ilustración. Está lo que podríamos llamar la Ilustración francesa y está la Ilustración escocesa. Entonces, darle primacía a la razón frente a la superstición, desde luego es importante, pero hay que evitar caer en lo que Hayek, uno de los pensadores liberales más insignes del siglo XX, llamaba fatal arrogancia. Es decir, no hay que endiosar a la razón y pensar que la razón es capaz de entender y de construir y de planificar absolutamente todo. Y en ocasiones lo que llamamos supersticiones, en algunos casos pueden ser meras supercherías sin ningún tipo de fundamento y sin ningún tipo de función social. Pero en ocasiones hay tradiciones que no entendemos plenamente y que tildamos, descalificamos de supersticiones, que sin embargo, de alguna manera sedimentan el conocimiento, no explícito, pero sí el conocimiento prueba-error y
digamos, perseveración en esa pauta de comportamiento de muchísimas generaciones. Y la Ilustración francesa y su defensa del hiperracionalismo lo que venía a decir es: tenemos que hacer tabla rasa. Todo lo que sea anterior y no seamos capaces de comprender y no seamos capaces de racionalizar o no encaje con nuestro proyecto de hombre nuevo, porque la Ilustración también era un proyecto de hombre nuevo, ¿no?, de liberación humana, hay que eliminarlo. Y eso es peligroso, porque es el germen de los totalitarismos que veremos en finales del XIX y principios del XX. Frente a esa interpretación o esa tradición de la Ilustración francesa tenemos la Ilustración escocesa. La Ilustración escocesa también tiene los valores propios que podríamos llamar de la Ilustración, pero entiende el papel que juegan algunas tradiciones a la hora de permitir la convivencia en sociedad. Es decir, hay tradiciones, hay instituciones tradicionales que pueden ser compatibles con el liberalismo y que no hay que destruirlas por el mero hecho de que vengan, digámoslo así, del pasado, ¿no? Entonces, la Ilustración escocesa analiza por qué existen estas instituciones, cómo surgen, cómo emergen en muchos casos de abajo arriba, cómo juegan un papel coordinador de los individuos y no tiene una visión tan enfrentada, tan enemiga, tan enemistada de la tradición. Y ya digo, el liberalismo sí que ha de juzgar críticamente las tradiciones, porque el hecho de que algo sea tradicional no lo convierte en bueno, pero ha de ser consciente, ha de tener un cierto escepticismo, que es quizá una cierta prudencia, ¿no?, que sería el valor que caracteriza a la Ilustración escocesa, ha de tener una cierta prudencia a la hora de evitar creer que hay una especie de superhombre, superracional, capaz de construir órdenes tan sumamente complejos como son la sociedad, absolutamente desde cero y desde su cabeza pensada. Has comentado varias cosas en las que me gustaría detenerme al principio de tu intervención, hablando sobre el liberalismo como un poco el paradigma de la tolerancia, ¿no?, de una sociedad diversa, pero no sé si, bueno, me gustaría reducir la famosa paradoja de Karl Popper, de tolerar la intolerancia. Entonces, cómo se conjuga determinadas ideas que pueden ser pues, discursos de odio radicales y violentas con esta idea del principio de no agresión, ¿no?, y de la tolerancia. ¿Qué hacemos con estas cuestiones? Yo creo que la paradoja de la tolerancia de Popper se está últimamente malinterpretando hasta el punto de utilizarla como justificación para la intolerancia, sin más, ¿no? Si yo califico ideas ajenas de intolerantes, ya tengo una justificación para yo ser intolerante con ellos, ¿no? Y eso, desde luego, atenta contra el principio del liberalismo, porque si volviéramos a las guerras religiosas, tu religión no tolera mi religión, por tanto yo tampoco tengo por qué tolerar la tuya, ¿no? Entonces ahí es cuando caemos en la guerra civil. Popper además tampoco dijo que cualquier idea que pudiese ser intolerante ideológicamente haya que erradicarla por la fuerza. Yo creo que hay dos niveles, ¿no?, con las ideas que juzguemos intolerantes. Bueno, un primer nivel sería analizar críticamente si de verdad son intolerantes, ¿no? Porque muchas veces los prejuiciosos podemos ser nosotros calificando ideas ajenas de intolerantes y a lo mejor lo que estamos es proyectando nuestra propia intolerancia sobre los demás, ¿no? Pero bueno, si de verdad las ideas son intolerantes, es decir, son ideas que prescriben no aceptar determinados modos de vida que no atentan contra nadie, hay un doble nivel. El primer nivel es la batalla cultural, la batalla ideológica, y ahí pues uno sí puede ser, desde un plano, en un sentido distinto, intolerante frente a ello. Es decir, uno puede combatir intelectualmente esas ideas. Pero cuando hablamos de tolerancia en el liberalismo, no estamos hablando de que uno deba plegarse sin más ante cualquier idea o modo de vida ajeno. Tolerancia lo hablamos en un sentido jurídico, es decir, que tú tienes que respetar jurídicamente los proyectos de vida de los demás, que no tienes que iniciar la agresión frente a esos proyectos de vida, que no tienes que impedir activamente que esos proyectos de vida se desarrollen. Porque, claro, tú puedes intentar persuadir a otros de que esas ideas son incorrectas. Con lo cual, si hay ideas intolerantes, el primer nivel de movilización civil es justamente combatirlas intelectualmente. La batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla de los ideales, que en cierto modo es lo que hacemos los liberales, ¿no? Los liberales
¿cómo intentamos alumbrar una sociedad más liberal? Pues dando esa batalla de las ideas. Obviamente, un liberal considera que muchas de las ideas que hoy prevalecen en sociedad son bastante intolerantes hacia muchos modos de vida de mucha gente, pero lo que intenta hacer es contrarrestar esas ideas intolerantes librando esa batalla ideológica. Y luego, claro, sí que habría un segundo nivel. Si esas ideas intolerantes no se quedan solo en el plano ideológico, sino que dan el paso al plano de la acción, al plano de la delincuencia, ¿no? De la actuación intolerante, pues ahí sí, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la salvaguarda, entendiendo cómo yo tengo derecho a que tú no me agredas. Si me agredes, obviamente tengo derecho a la legítima defensa, y si yo no ejerzo ese derecho a la legítima defensa, lo ejerce la tutela, la ejerce pues el órgano de gobernanza que existe en esa sociedad, que en las nuestras suele ser el Estado. Pero dar el salto de hay ideas intolerantes, vamos a utilizar el Estado para reprimirlas, me parece un salto peligrosísimo. Y luego sobre la Revolución Francesa, que uno de sus valores fue la libertad, que es un paradigma para la historia de la humanidad. Claro, se inició con un movimiento también violento, ¿no? Entonces, no, digamos que triunfó la idea de libertad, pero no triunfaron estos valores de los que estamos hablando, ¿no? Porque realmente sí que hubo un movimiento violento hacia los monarcas franceses. Entonces, pues bueno, ¿cómo crees tú que por supuesto no se justifica la violencia, sino que debe ser pues, una batalla ideológica? Entonces, pues reflexionar un poco sobre esto. Sí, a ver, dentro de la tradición liberal, la lucha contra el tirano también ha estado en sus orígenes, ¿no? Si no a Locke encontrará reflexiones sobre qué hacer contra el tirano. Y el tirano es aquel que se arroga una posición superior, un privilegio, una situación de privilegio superior a los demás y que atenta contra los derechos de los demás. Evidentemente, uno puede considerar que una persona está atentando contra sus derechos y realmente no estará atentando contra ellos, y decir que hay que luchar contra el tirano en esos contextos podría ser equivalente a tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y eso desde luego es peligroso, porque si todos interpretamos la justicia según nos convenga, al final caemos en lo mismo, ¿no? En esa guerra civil permanente. Por eso existen procedimientos que, digamos, tutelan cómo hemos de interpretar la justicia, y también esos procedimientos pues tienen que ser imparciales y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con un tirano o con alguien que creemos que es un tirano? Pues intentar que se someta a esa jurisdicción para determinar si de verdad ha conculcado los derechos ajenos. Y el problema lo encontramos cuando los tiranos no quieren someterse a esos procedimientos, sino que siguen ejecutando acciones que nosotros consideramos que atentan contra nuestras libertades, y el monarca no acepta una disputa jurídica para evaluar si esas acciones conculcan el derecho. Jurídica con todas las garantías e imparcialidad, claro, porque eso en tribunales de corte tampoco sirve. Tribunales imparciales, aunque sea un árbitro, ¿no?, que escojamos entre los dos para resolver esa disputa. Entonces, ahí sí creo que en determinados contextos sociales sí existe el derecho de revolución, es decir, el derecho de socavar la tiranía de manera obviamente proporcional a la resistencia que oponga el tirano. Si hay una revolución, y así fue de hecho en el inicio de la Revolución Francesa, que el tirano pues intenta resistirse, pero no utiliza mucho la violencia, pero cuando la utiliza pues tú también escalas, y cuando escalas un poco proporcionalmente el tirano da marcha atrás, pues entonces puede ser necesario llevarlo a la justicia, pero no necesariamente cortarle la cabeza en ese momento, ¿no? De hecho, esto no solo está en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que a mi juicio es bastante más ejemplar, también criticable en algunos aspectos, pero bastante más ejemplar que la francesa, pues también se basa en ese derecho de revolución frente al tirano. Fijémonos que en el caso de la Revolución Americana, lo que se entendía por tirano es no tener representación cuando te estaban sometiendo a impuestos, ¿no? En el caso de Luis XVI en la Revolución Francesa, pues 3/4 de lo mismo, no fue por una cuestión fiscal, pero por no querer dar representatividad a los estados, al tercer estado. Entonces, eso puede ser un acto tiránico y por tanto puede haber derecho de sublevación. Ahora bien, con respecto al derecho de revolución, también mucho cuidado, ¿no?
no solo por lo que ya he mencionado, que la reacción tiene que ser proporcional a la acción y no vale que califiquemos a alguien de tirano por algo que haya hecho y ya escalar a una sublevación muy violenta contra cualquier elemento que esté relacionado con él. Sino también porque las revoluciones tienen una dinámica muy peligrosa, que además liga un poco con la distinción que he hecho antes entre ilustración francesa e ilustración escocesa. Una revolución suele hacer tabla rasa de muchas instituciones que había antes, y en ocasiones hay que hacerlo, ¿no? Si son instituciones que se consolidan la servidumbre, por ejemplo, o consolidan el feudalismo, como en el caso de la Revolución Francesa, pues evidentemente hay que hacer tabla rasa y hay que crear nuevas instituciones garantistas de los derechos de las personas. Pero si tú te empiezas a cargar instituciones, queda un vacío. Entonces ese vacío hay que llenarlo. Y lo llenamos con nuevas instituciones que no se han testado en el pasado y que además no todo el mundo acepta, porque son instituciones nuevas y la gente puede tener distintas visiones sobre cuáles pueden ser las mejores instituciones. Y eso tiende a generar una dinámica de tú eres el que está impidiendo que mis nuevas instituciones se consoliden porque tú quieres otras o tú piensas que otras son mejores o tú no las aceptas y, por tanto, tú eres un elemento contrarrevolucionario que tengo que erradicar, ¿no? Entonces, ahí caemos en la idea de la llamada revolución permanente, ¿no? La revolución siempre se está realimentando a sí misma porque nunca termina de consolidarse. Nunca hay un momento en el que se para la revolución. Y, de hecho, en la Revolución Francesa se ve muy bien, ¿no? Se va escalando, ¿no? Los primeros meses de Revolución Francesa las reivindicaciones son bastante razonables, pero conforme va avanzando la Revolución Francesa, pues caemos al final en el terror, ¿no? En el terror rojo y después en el terror blanco, que es la contrarrevolución para poner fin al terror rojo. Y fijémonos que la revolución, o sea, comparemos la más sensata Revolución Americana, que sí se pone punto final, con el destino de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza para derrocar a un tirano y concluye entronando a otro tirano, ¿no? Entonces es claramente un fracaso con miles de muertos de por medio. También nos deja algunas instituciones, como la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que son valiosas, pero en todo caso el saldo de la Revolución Francesa, sobre todo por ese peligro, ese riesgo de revolución permanente y esa degeneración de la revolución en un régimen totalitario, pues creo que el saldo es bastante negativo. En el caso de la francesa, distinto es la inglesa y la americana, que al estar más inspirados por la ilustración escocesa, por esos principios de prudencia y no de revolución permanente, pues dan lugar a instituciones más compatibles con la libertad y más estables. Vale, muy bien. Y hablando de tiranos, me gustaría también que reflexionemos sobre cómo en los últimos siglos abandonamos al tirano tradicional que era el monarca, y luego en el siglo XX pues se caracterizó por una serie de gobiernos totalitarios y nada, pues llegaron otra clase de tiranos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? También me gustaría que comentases un poco la influencia de las ideas de Marx y de Engels en bueno, pues otro tipo de planteamientos en cuanto a la libertad y a la lucha de los poderosos, de los oprimidos. Uh-huh. Cómo ha ido evolucionando en estos últimos siglos, pues eso me parece muy llamativo, los acontecimientos de, pues eso, la influencia de Marx y los totalitarismos del siglo XX con respecto a la idea de libertad. Sí, yo creo que, aunque están ligados, son dos cuestiones, ¿no? Uh-huh. La primera es que, claro, cuando nos cargamos a los monarcas absolutos, queda lo que decía antes, un vacío de poder. ¿Y cómo rellenamos ese vacío de poder? Pues cambiamos la figura del soberano. El soberano, el que tiene capacidad de decisión última durante la monarquía absoluta, era el monarca. Después de la monarquía absoluta, ¿quién es?, ¿no? El liberalismo defiende que el soberano ha de ser el individuo. O sea que, claro, esto es difícil de articular en la práctica. Se articula a través de una constitución que garantice derechos individuales y con tribunales que resuelvan las disputas que existan entre agentes soberanos, es decir, entre distintos individuos, pero es verdad que dar ese salto es complicado. Entonces, la solución que se adoptó de manera más o menos generalizada es reemplazar el soberano monarca absoluto por el soberano pueblo. Es decir, que la soberanía pasaba a residir en el pueblo. Esta fue una solución que además también adoptaron muchos políticos liberales
porque parece que es la solución más sencilla, ¿no? Tenemos un aparato estatal montado, ¿quién es el titular de ese aparato estatal? Pues si ya no es el monarca y no nombramos a alguien en concreto, porque si no sería un nuevo tirano, pues que seamos todos. El problema, y esto de nuevo es peligroso, es que al final el aparato estatal sigue ahí, ¿no? Entonces, es lo que decía Tocqueville, podemos pasar de la tiranía del uno a la tiranía de los muchos, porque si tenemos un aparato que es potencialmente tiranizador y tú lo único que cambias es el conductor, en lugar de ser uno, el conductor son muchos de ese vehículo liberticida y totalizador, pues tienes ese riesgo, ¿no? Además, el hecho de colocar al pueblo como soberano, al pueblo en su conjunto como soberano, tiene dos peligros adicionales. El primero es que el Estado, paradójicamente, adquiere una mayor legitimidad, porque al final es como se genera la sensación de que todos nos gobernamos entre todos, ¿no? Y por tanto, claro, si todos queremos hacer algo, ¿quién es alguien para oponerse? Pero fijémonos que este razonamiento atenta contra el principio liberal. El principio liberal es respete a las minorías. Aunque haya una mayoría que no coincida con la minoría, respete a la minoría y a la mayor minoría, que es el individuo. Pero claro, en democracia parece que pedir respeto a las minorías es atentar contra la voluntad del pueblo, es atentar contra la mayoría, contra la voluntad, contra el capricho de la mayoría. Y ahí pues entra en contradicción democracia y liberalismo, y por eso las democracias liberales lo que hacen es poner restricciones a la capacidad de decisión de la mayoría a través de constituciones que garantizan derechos de los individuos, no solo frente a otros individuos, sino sobre todo frente a la masa, frente al Estado, frente al grupo. Pero sí que es verdad que al colocar al pueblo como agente soberano se le otorga al Estado una mayor legitimidad de la que tenía antes, porque claro, antes un monarca absoluto intentaba hacer ciertas cosas, pues estaba siempre ese riesgo de revolución, de sublevación, porque veían que no existía legitimidad para que ese señor se comportara de esa manera. Pero cuando somos todos los que lo decidimos, esa legitimidad es mayor. Y luego el otro peligro que existe es que, aunque se genera la ilusión de que nos gobernamos entre todos, en realidad sabemos que para manejar una organización tan masificada como la del Estado se necesitan una serie de élites o una serie de individuos, de jerarquías, que efectivamente controlen esa maquinaria. Entonces, y de hecho la idea de la representatividad es esa, ¿no? Vale, nos gobernamos entre todos, pero en realidad quien gobierna son unos señores que hemos elegido nosotros. Esta es la idea de la famosa ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Que siempre va a haber una oligarquía al margen de una maquinaria tan masiva y que tiene que coordinar a tantísima gente como es el aparato estatal. También podría valer para una empresa, ¿no? Es imposible que una empresa, si es masificada, se gobierne simplemente de manera asamblearia. Siempre habrá unos líderes que influirán en el comportamiento de la asamblea, etcétera. Pues bien, con el Estado lo mismo. Entonces, si combinamos estas dos ideas, la hiperlegitimidad que adquiere el Estado por proceder su, valga la redundancia, legitimidad en última instancia del pueblo, con la posibilidad de que una oligarquía instrumentalice ese aparato estatal como considere oportuno, pues aquí tenemos claramente el germen del totalitarismo, ¿no? Los regímenes totalitarios, todos ellos, no son regímenes que digan he dado un golpe de Estado y he conseguido por la fuerza bruta el poder del Estado y aunque tengo al 99% de la población en contra, como soy el más poderoso, lo voy a ejercer. No, ese régimen no duraría nada. Los regímenes totalitarios se quieren apropiar de la representatividad del pueblo. Dicen, yo estoy actuando en nombre de la clase social, en nombre de la raza, en nombre de la nación, en nombre de la religión, que nos agrupa a todos, y por tanto, lo que yo hago es lo que vosotros queréis en última instancia. Entonces, el totalitarismo surge así, ¿no? Derribando los controles sociales, las restricciones sociales que existían frente a la expansión del poder estatal al generar la ilusión de que nos gobernamos entre todos y otorgándole de facto todo el poder sin pesos ni contrapesos a una oligarquía que es la que maneja ese aparato irrestricto de poder estatal. Eso con respecto a los totalitarismos y a cómo emergen. Luego, el mensaje que se utilice para manipular o envenenar al pueblo en cada caso, ¿no? Para generar obediencia, porque la soberanía, el otro elemento, ¿no? La otra cara de la moneda que requiere es la obediencia. Yo soy soberano porque tú obedeces.
pues bueno, la propaganda que se utilice puede ser distinta en cada caso, ¿no? Y de hecho uno de esos opios del pueblo, esas propagandas, es el marxismo, ¿no? El marxismo tiene un concepto de libertad, bueno, no es que Marx lo formule de manera muy explícita, ¿no? Pero sí lo podemos leer, bueno, o al menos es una lectura que cabe. El marxismo tiene un concepto de libertad cercano a lo que filosóficamente llamamos republicanismo. Es decir, considera que si una persona está oprimida, como decías, si una persona está en una menor o en una peor posición negociadora, o está en una jerarquía, aunque sea una jerarquía voluntaria, está en un escalafón inferior, entonces esa persona está oprimida y no es libre, ¿no? Entonces, en la relación capital-trabajo, Marx considera que el trabajador está en una posición subordinada frente al capital y, por tanto, el capital o el capitalista tiene la capacidad de explotar, de expropiarle parte del fruto de su trabajo al trabajador. Y por eso, por lo que aboga, es por, bueno, primero la dictadura del proletariado para erradicar a la clase capitalista y crear un Estado que de nuevo represente a toda la clase trabajadora y que sea ese Estado, no, y esto también es muy curioso, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si Marx quiere liberar al obrero porque el capitalista le roba al obrero, lo que busca Marx es que el obrero retenga el producto íntegro de su trabajo, ¿no? Que el obrero se lo quede todo para sí mismo y que no sea el capitalista que le robe. Pero Marx no quiere eso. Si uno lee la crítica al programa de Gotha, justamente critica esa idea. Dice, no, el Estado se tiene que apropiar de parte del fruto del trabajo del trabajador. Pero ¿por qué eso no es un robo, como en el caso del capitalista? Porque el Estado representa a toda la clase proletaria. Por tanto, no nos robamos a nosotros mismos, sino que simplemente mancomunamos el fruto de nuestro trabajo. Al final es lo mismo, ¿no? Antes, vamos, desde su óptica tendría que ser que antes te robaba el capitalista y ahora te roba el Estado que tú defiendes que te robe. Y ese es el germen que decía antes del totalitarismo, ¿no? Bueno, si el mal lo hace el Estado, como el Estado somos todos, pues no es mal. Entonces, bueno, el marxismo ha sido una de las propagandas más efectivas del siglo XIX y también del siglo XX, una propaganda que ha envenenado la armonía social, la cooperación social, porque cada vez que un trabajador y un empresario cooperan para sacar adelante un proyecto productivo y para repartirse en función de la aportación que cada uno ha realizado a ese proceso productivo, a ese proyecto de producción, repartirse los frutos de la producción, en lugar de ir hacia ese tipo de sociedad, hemos ido a una sociedad donde trabajador y empresarios están enemistados, están enfrentados y donde se razona desde la dialéctica de clases. Es uno el que intenta explotar al otro y por tanto el otro se tiene que defender frente a él, organizándose con otros que son iguales a él y tratando de machacar al empresario y a otros empresarios que son iguales a él, porque yo tengo que tener los mismos intereses, o en última instancia tengo los mismos intereses que otros trabajadores, y los empresarios o capitalistas, mejor dicho, tienen otros intereses que son comunes a los capitalistas, que son intereses extractivos y me tengo que defender, ¿no? Bueno, esa dinámica es una dinámica que socava los fundamentos de la convivencia, evidentemente, y que si se divulga y se extiende mucho, pues la sociedad termina pues, desgarrándose y termina confiriéndole al Estado un poder totalitario. Ahora, esas son ideas, ligándolo con un debate anterior, que no hay que reprimir desde el Estado. No hay que reprimir violentamente, sino que hay que combatir violentamente, hay que combatir dialécticamente, no violentamente, para que no lleguen a preponderar en sociedad. Pero evidentemente hay que tolerar que otras personas puedan expresar ese punto de vista, aunque sea un punto de vista científicamente equivocado y moralmente muy peligroso. Claro, muchos lo ven como una herramienta para ejercer un poco de lo que se conoce como justicia social o de defensa para evitar pues el abuso y la explotación y demás, ¿no? Entonces, sí, a ver, no es que en un mercado libre no pueda existir algo que podríamos llamar explotación. Lo que pasa es que es una explotación distinta a como la define Marx. Para Marx cualquier relación laboral es una relación laboral caracterizada por la explotación porque el trabajador no está plenamente remunerado. Entonces, si el trabajador, o sea, mejor dicho, si el capitalista se apropia de parte del fruto del trabajo del trabajador, si el capitalista tiene algún tipo de remuneración que no derive expresamente de su trabajo, casi si lo queremos físico, porque parece que el trabajo intelectual del capitalista no cuenta, entonces hay una relación de explotación.
eso es lo que es una superchería, eso es lo que es un error, ¿no? Además es un error que liga con la teoría del valor del trabajo, que también es un error intelectual, etc. Ahora, ¿puede haber contextos de abuso de poder de mercado en el mercado? Sí, claro, es decir, si hay falta de competencia en los mercados, si hay monopolios, oligopolios y monopolios y oligopolios son por el lado de la oferta, monopsonios, oligopsonios, que son poder de mercado por el lado de la demanda, pues ahí uno sí que puede tener un poder de negociación excesivo porque está, digámoslo así, restringida legalmente la competencia, que permite extraer rentas monopolísticas o monopsonísticas a costa de otras personas, ¿no? Cobrarle precios más altos al consumidor o pagarle salarios más bajos al trabajador. Y eso es algo que desde luego se puede dar. Y por eso yo no soy crítico con el sindicalismo no privilegiado, porque el sindicalismo es una herramienta para, en determinados contextos, contrarrestar ese poder de negociación que el empresario o algunos empresarios en mercados no competitivos pueden tener frente al trabajador, ¿no? Nos coaligamos todos los trabajadores y al coaligarnos tenemos mayor poder de negociación. Pero eso no significa ni que haya que expropiarle la empresa al empresario, ni que haya que mandarlo a un campo de concentración, ni que haya que reeducarlo, ni que haya que establecer un Estado socialista que prohíba la propiedad privada de los medios de producción. No, significa que a la hora de negociar, pues podemos negociar mejor si nos agrupamos que si vamos por separado. En determinados contextos, no necesariamente en otros, pero en determinados contextos sí. Bien, el liberalismo también es compatible perfectamente con esos marcos de negociación. De hecho, es que uno de los pilares del liberalismo es la libertad de asociación. El sindicalismo, cuando no está privilegiado por el Estado, porque muchas veces el Estado otorga a los sindicatos el privilegio de delinquir, ¿no? Como con los famosos piquetes informativos, que no son informativos, sino piquetes violentos, y eso es otro tema, pero si el sindicalismo no tiene ningún tipo de privilegio a la hora de recibir ingresos, de tener regulatoriamente algún tipo de acceso a negociaciones colectivas impuestas por el Estado o de darle patente de corso para que delinca, pues el sindicalismo como emanación del principio de libre asociación del liberalismo pues es del todo compatible y además diría muy necesario en una sociedad liberal. Pues muy bien, Juan Ramón, si quieres para ir finalizando, me gustaría volver otra vez a la idea de libertad, a la raíz del término, ¿no? Y retrotraernos unos bastantes siglos atrás. En primer lugar, claro, puede ser el individuo libre en el momento en que, esto es filosófico total, ¿no? Pero bueno, puede ser libre el individuo totalmente en el momento en el que uno nace con una determinada genética en un determinado país, con un determinado nivel socioeconómico, en una época incluso, ¿no? Entonces, esto como primera pregunta. Y luego sobre la organización de los individuos. Claro, también la idea de res pública de la antigua Grecia pues es algo muy antiguo, ¿no? El concepto del Estado, digamos. Entonces, bueno, me cuesta un poco ver cómo sería una sociedad organizada liberal, en la que tú hablas del individuo como órgano de gobierno. Pues cómo se pondría esto en la práctica, ¿no? Porque si parece que la tendencia natural del ser humano es organizarse de alguna manera para autogobernarse, pues eso te pregunto. Sí, en cuanto a la primera cuestión, claro, libertad es un término polisémico, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, pensamos, ¿cómo puedo ser libre si estoy condicionado por mi entorno? Tal como he definido libertad al principio, estas dudas no existen, ¿no? Yo he dicho que libertad es el derecho que tenemos frente a los demás a que no interfieran en nuestros proyectos de vida. No he entrado en si esos proyectos de vida pueden estar influidos, por ejemplo, por los demás. No están interfiriendo activamente, no están ejerciendo una acción directamente contra ti, impidiéndote realizar determinadas acciones, sino que a lo mejor te están intentando persuadir o a lo mejor tus proyectos de vida vienen condicionados por el entorno cultural en el que te has criado, por tu genética, etcétera. Yo aquí quizá distinguiría, por ver que son dos categorías distintas, libertad, tal como lo venimos utilizando, que es un derecho personal frente a terceros, de lo que podríamos llamar una especie de autodeterminación personal, ¿no? Es decir,
que yo puedo hacer lo que quiero sin estar condicionado absolutamente por nada. Esa idea de autodeterminación absoluta es imposible, porque ya nacemos condicionados, como has dicho, por la genética, y luego seguimos condicionados por el entorno cultural y seguimos condicionados por las oportunidades que tenemos en sociedad para cooperar con otros, etcétera. Pero primero, los condicionamientos genéticos no son jurídicamente evaluables, en el sentido de que no te los impone nadie, ¿no? Son, mucho podríamos decir que te los imponen tus padres, pero son consustanciales a tu existencia como ser humano, por tanto no hay ninguna imposición ahí. Y luego los condicionamientos culturales o los condicionamientos contractuales tampoco te los impone nadie, es decir, son consecuencia de acciones libres que han adoptado otros y tú tienes que insertarte, tienes que integrarte en una sociedad donde ya hay otros arreglos voluntarios, si es una sociedad liberal, que obviamente te restringen a la hora de interactuar con otros. Un ejemplo muy tonto, pero que se verá. ¿Yo soy libre de casarme con cualquier persona? No, porque primero otra persona puede no querer casarse contigo o esa otra persona puede ya estar en matrimonio con otra persona. Entonces, es como decir, no soy plenamente libre porque ya hay gente que está casada y entonces yo no puedo escoger totalmente con quién me quiero casar. Ya, pero es que tú entras en sociedad donde ya hay unas interacciones sociales voluntarias en marcha y las tienes que respetar. Y tú has de diseñar tu proyecto de vida dentro de esos proyectos de vida ajenos que ya han sido diseñados y has de compatibilizarlo. No tienes que imponerlo el tuyo sobre los demás, ¿no? Entonces, la autodeterminación es imposible y además es indeseable, ¿no? Porque si todos nos autodeterminamos, caemos de nuevo en la guerra civil. Si yo me autodetermino sobre ti, tú te autodeterminas sobre mí y no nos respetamos mutuamente. Entonces, el liberalismo es respeta, y al respetar significa ajustarte a lo que otros ya están haciendo y que no interfiera sobre ti, y los demás se ajustan también a lo que tú hagas, ¿no? Es un ajuste recíproco para convivir, o al menos para coexistir sin pegarnos, ¿no? O sin batallar. Y luego, con respecto a la idea de república, sí, es desde luego, a veces se tiende a confundir el liberalismo con una especie de atomismo, ¿no? Vale, tú tienes tu esfera de derechos, pues eres una persona que no se relaciona con nadie más y que vive aislado, una especie de Robinson Crusoe en su isla. Eso no es el ideal liberal. En la isla de Robinson Crusoe no hay liberalismo, porque el liberalismo son reglas para vivir en sociedad. En Robinson Crusoe no hay sociedad y por tanto no hay necesidad de liberalismo, ¿no? Si he dicho que la libertad es un derecho personal frente a terceros, ¿qué derecho personal tiene Robinson Crusoe frente a unos terceros que no existen? No tiene nada, ¿no? Entonces, Robinson Crusoe puede hacer lo que quiera, pero no hace lo que quiera en el ejercicio de su derecho de libertad, porque no está ejerciendo ningún derecho de libertad. Hace lo que quiera porque no hay nadie con quien tenga que compatibilizar sus planes y por tanto nadie le impide hacer nada, etc. Como mucho le impedirá hacerlo pues el entorno, las leyes de la física, etc. Entonces, liberalismo no es atomismo. Liberalismo son reglas para vivir en sociedad. Reglas que dentro de la sociedad permitan la mayor autonomía posible por parte o sobre el individuo para que él configure sus planes de acción. Pero de nuevo, sus planes de acción estarán influidos por múltiples circunstancias extrajurídicas, si lo queremos llamar así. Ahora, hay un problema al margen de esas reglas de convivencia, ¿no? Porque, bueno, si decimos, vale, vivimos en sociedad, coexistimos dentro de la sociedad, pero cada uno hace lo que quiera. Eso podría ser un modelo de sociedad, pero, de nuevo, hay dos problemas, si lo queremos. Uno es que los individuos no solo, o sea, si viven en sociedad es para interactuar con los demás, ¿no? No es para, vale, vivimos uno al lado del otro, pero no nos relacionamos entre nada. Somos como Robinson Crusoe, aunque físicamente sí estamos en contacto. Entonces, también necesitamos reglas que regulen esa interacción social deliberada, ¿no? Y ahí pues entra la autonomía contractual, por ejemplo, o la libertad de asociación que mencionaba antes. Y luego tenemos otro problema, y es que en ocasiones ya no es que los individuos quieran relacionarse, sino que hay determinados problemas, llamémosle de acción colectiva, que sí o sí necesitan de una respuesta grupal, de una respuesta colectiva. Y para esos problemas de acción colectiva, que además no se puedan resolver mediante la libre asociación, porque muchos de ellos sí se resuelven mediante la libre asociación, ¿no? Un problema de acción colectiva, por ejemplo, puede ser divulgar, vuelvo al ejemplo anterior, masivamente las ideas de la libertad. Pues bueno, los individuos se pueden organizar para crear think tanks o lo que sea para divulgar esas ideas. Pero hay problemas de acción colectiva que además pueden ser muy importantes,
donde los individuos no lleguen a coordinarse porque hay incentivos perversos para no coordinarse, ¿no? Por ejemplo, la defensa del grupo frente a los demás. Bueno, pues si los demás me defienden, yo a ver si me escaqueo y no me toca ir al frente de guerra, porque ya si los demás van, pues yo para qué tengo que ir, ¿no? No se va a notar la diferencia de si hay un soldado más o un soldado menos. Pero claro, si todos razonan de esa manera, nadie va al frente y por tanto somos invadidos y conquistados. Entonces, para resolver esos problemas de acción colectiva, surgen órganos de gobernanza, ¿no? Y eso sería la idea un poco de res pública. Res pública son los asuntos públicos, los asuntos que son comunes. La cuestión, y ese es un debate que el liberalismo tiene con el republicanismo filosófico, es qué asuntos son comunes, porque para el republicanismo todo es común o todo es potencialmente común, porque parte de una idea de bien común y por tanto una idea de bien común que ha de ser compartida por todos significa que todos hemos de alinear nuestros proyectos de vida con esa idea de bien común y por tanto al final todo es público, ¿no? La idea de que los asuntos privados en realidad son asuntos públicos y son asuntos políticos. Yo creo que esa es una idea muy peligrosa porque se carga absolutamente los derechos individuales. Son derechos que en última instancia siempre están subordinados al interés general, según lo interpreten las mayorías o según lo interprete la élite que consiga dirigir o manejar a la mayoría. Pero sí que hay asuntos que son, si lo queremos, necesariamente comunes, que son indefectiblemente comunes. Por ejemplo, la defensa del grupo, ¿no? Y esos sí son los asuntos que desde una perspectiva liberal podrían integrar la res pública y son asuntos que hay que resolver mediante órganos de gobernanza que sean comunes. ¿Cuáles son esos órganos de gobernanza comunes? Pues hay ramas del liberalismo que son frontalmente antiestatistas, que no quieren erradicar, aunque sea a muy largo plazo, el Estado y que consideran que es posible alcanzar órganos de gobernanza que articulen la acción colectiva sin pasar por el Estado. Obviamente esto puede ser difícil de imaginar, de hecho yo creo que tiene problemas, pero bueno, tampoco es que sea una idea absolutamente descabellada, es decir, es una idea problemática, es una idea que a lo mejor fracasa, pero no es una idea que carezca de cualquier fundamento. Y uno de los fundamentos, de hecho, puede ser la llamada propiedad privada comunal o propiedad privada colectiva, la copropiedad, ¿no? En el año 2009, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía, Lynn Ostrom, lo recibió justamente por teorizar sobre los mecanismos de coordinación dentro de los regímenes de copropiedad, dentro de los regímenes de propiedad comunal. Y la propiedad comunal tiene sus reglas que permiten órganos de gobernanza para resolver problemas de acción colectiva, como podría ser este, ¿no? Pero bueno, luego, eso es una rama del liberalismo, llamémosla liberalismo libertario anarquista, ¿no? Pero luego el liberalismo también tiene otra rama que considera, podríamos llamarlo rama minarquista, que considera que el Estado, siendo un mal, porque el hecho de que el Estado se arrogue soberanía es una fuente de problemas y siempre hay que estar dando la batalla para evitar que no se extienda más allá del terreno mínimamente indispensable, pero bueno, considera que el Estado es un mal, pero que puede ser un mal imprescindible en determinados ámbitos. Y esos ámbitos son los ámbitos de acción colectiva que no pueden articularse de ningún modo distinto, al menos hoy, porque estas respuestas también dependen del estado de la tecnología. Quizá en 200 años la tecnología sea distinta y la respuesta sea otra, pero al menos hoy, con la tecnología que tenemos, que no pueden articularse por otra vía que no sea el Estado. Y en ese caso, por tanto, los asuntos comunes, la res pública, sí que caería en manos del Estado, pero hay que evitar que ese Estado, diciendo que está representando o que está gestionando asuntos que son colectivos de res pública, extienda el ámbito de esos asuntos de res pública hacia ámbitos que no son públicos, sino que son privados. Y por eso la estructura de derechos individuales frente al Estado y por eso también esa idea de eterna vigilancia que se atribuye a Jefferson frente al Estado, ¿no? La necesidad de estar permanentemente vigilantes de que los gobernantes, especialmente si tienen un monopolio de la violencia como es el Estado y se arrogan porciones de soberanía sobre la vida de los individuos, que los gobernantes no abusen de su poder y no se vayan poco a poco tiranizando. Sí, yo creo que para muchos esta cuestión es más la aplicación de valores humanitarios, como tratar que todos los individuos tengan o partan de una situación de igualdad de oportunidades, ¿no? Para conseguir sus proyectos vitales. Yo creo que parte un poco de ahí la idea del estatismo, ¿no? Lo que se ha heredado, el estado del bienestar, etcétera. Claro, el problema es que fijémonos que
Para lograr ese objetivo, que puede ser un objetivo muy noble, se pueden emplear medios que no son nobles, ¿no? Entonces, uno puede buscar la igualdad de oportunidades, no sé, rompiéndole las piernas al que sea más veloz o al que tenga las piernas más altas para jugar a baloncesto. Y eso sería buscar un objetivo noble, que es nivelar, si lo queremos, el terreno competitivo con medios que no justifican el fin, ¿no? O que el fin no justifica tales medios ilegítimos, mejor dicho. Entonces, el estado de bienestar, desde la perspectiva liberal, es un instrumento que puede tener fines nobles, también eso lo podríamos discutir, ¿no? Porque una cosa son los fines que explicita el estado de bienestar y otras son los fines que podemos presuponer que realmente tiene el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar dice que quiere nivelar el terreno de oportunidades y que quiere ayudar a los más desfavorecidos y desde luego dice que quiere hacer eso, pero otros podemos pensar que el objetivo oculto del estado de bienestar es generar redes clientelares y de obediencia al poder político. Pero bueno, pongámonos en el plano generoso, ¿no? Pues el estado de bienestar puede tener objetivos nobles, pero puede emplear instrumentos como son la fiscalidad, es decir, atentados contra la propiedad privada, o como son las regulaciones que atentan contra la libertad y la autonomía contractual de las personas, que no son nobles. Con lo cual, un liberal preocupado por cuestiones, como decías antes, de justicia social, aunque el término a mí no me termina de gustar mucho, pero para entendernos, lo que debería buscar son fórmulas dentro de un orden político liberal y respetando los derechos de los demás para conseguir nivelar ese terreno de juego. Y ahí creo que el llamado tercer sector, tampoco es que me guste el término, pero para entendernos, ¿no? Tenemos el sector público o estatal, el sector privado o mercantil y luego el tercer sector de asociacionismo voluntario, de ayuda social. Ese tercer sector, las ONGs, en un sentido muy amplio del término, pueden jugar un papel fundamental, ¿no? Porque al final sería que las funciones redistributivas, las funciones asistenciales del estado de bienestar, por las que apuesta muchísima gente, se sigan desempeñando, pero no por mecanismos coactivos, sino por mecanismos de adscripción voluntaria, como puede ser ese tercer sector. Bueno, Juan Ramón, te decía que era al final de la entrevista, pero al final nos hemos alargado mucho. No sé si hay algo más que quieras añadir. No, bueno, creo que la entrevista, la verdad, muy completa, muy interesante y que hemos podido tocar muchos temas, algunos con insuficiente profundidad, porque obviamente sí hay que seguir avanzando, ¿no? Te puedes tener tanto en ellos como, en algunos casos, claro, como me habría gustado, en otros pues simplemente que no tengo por qué tener conocimientos muy profundos sobre ello, pero en otros, bueno, pues se podrían haber hecho algunas cosas más, pero bueno, con el tiempo que tenemos creo que hemos comentado y hemos tocado bastantes asuntos. Muy bien, bueno, pues tienes la puerta abierta aquí para cuando quieras repetir y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés en las ideas liberales y ojalá ese interés se siga extendiendo por toda la sociedad. Muy bien.